Ahora sí vamos a la Conexión X y en esta ocasión recibimos al politólogo, profesor, experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou Suazo, a quien agradecemos por aceptar nuestra invitación para este día. Con él vamos a conversar de muchísimos temas, pero primero damos el saludo y la bienvenida a este espacio. Profesor, ¿cómo está? Encantado de estar con ustedes y para mí constituye un privilegio la deferencia que han tenido de invitarme a su programa. El placer es nuestro, profesor. Aquí entendemos que deben convivir persona y profesión, por eso vamos a empezar con la persona, porque usted debe ser uno de los politólogos más consultados, más concurridos por quienes hacemos opinión pública, pero mientras buscaba en las referencias virtuales, no encontré siquiera una pregunta sobre quién es Daniel Pou, de dónde viene y, profesor, ¿qué le motiva a estudiar politología en un país donde justamente la gente entiende que se puede hacer política sin preparación y pues qué después de esto lo lleva a especializarse en seguridad ciudadana? Bueno, eso tiene una explicación bastante extensa. Voy a tratar de condensarla. Yo me crié en una casa en la zona colonial Ciudad Nueva, con primos mayores que yo. Bueno, lo que pasa es que yo me crié en la casa de mis abuelos. Y la casa de los abuelos siempre es un centro de reunión de todos los nietos. Así es. La mayoría de mis primos mayores, que bueno, algunos de ellos ya ni siquiera viven, aunque murieron a edad temprana por circunstancias diferentes, eran militantes del 14 de julio. Interesante. Yo llegué a conocer a Manolo Tavares Justo. Nunca se me olvida que un día Manolo entró allá a la casa, me levantó por la cintura y me subió. Y para mí nunca había tenido la sensación tan especial de un hombre tan carismático que cuando llegaba a un lugar parecía que llenaba todo. Eso era Manuel Aurelio Tavares Justo. ¿Esto fue clave para decidir estudiar politología? Bueno, me crié en ese ambiente de la política. En la Guerra de Abril permanecí en el sector constitucionalista. Me iba detrás de mis primos que eran combatientes, incluso mi propio padre, a la trinchera a ver los combates. O sea, nadie me los contaba. A mí había que jalarme por un brazo hasta la casa para que yo me alejara de los lugares de combate, porque eran situaciones para mí de mucho interés. Muy intrépido. Y mi abuelo también, que era un hombre muy atrevido, durante los momentos más crudos de combate, como 15 y 16 de junio, llegó a ir a apoyar a familiares cerca de la línea de fuego en San Carlos. Okay. Sobre todo familiares que eran ancianos ya, que había que sacarlo de las casas. Yo participé de todo eso. Siempre tuve una impronta política, aparte de que desde muy temprano estuve familiarizado porque mi abuelo estaba vinculado familiarmente con Viriato Fiallo por su esposa. Fue el candidato que compitió por la Unión Cívica Nacional. Por la Unión Cívica, sí, cierto. En las elecciones de 1962. Bueno, yo conocí en mi casa a Mauri Germán Aristi, Otto Morales, a Min Abel, todos esos jóvenes que ofrendaron su vida por este país. Y eso creó un compromiso emocional. Siempre me pregunté por qué. Y bueno, puedo decirle que mi primer paso en la universidad no fue para estudiar ciencias políticas, fue veterinaria. ¿Cómo? Siempre he estado en mi vida entera vinculado a los animales. Aquí en mi casa tengo animales. Interesante, interesante. Bueno, pero en ese momento la escuela de veterinaria entró en una crisis y no había manera de avanzar en los semestres porque apenas se podían ofrecer 2, 3 materias como mucho. Entonces, aquello me dio unas pistas porque vi que la mayoría de los veterinarios se estaban graduando viejos ya. Y dije, yo no me puedo echar una vida. ¿Qué otra carrera me gustaba? Ciencias políticas, y me inscribí en ciencias políticas. En la UAS, ¿verdad? En la UAS, correcto. Excelente. Yo soy un guasdiano. Profesor, justamente la credibilidad en el politólogo
pues debería ser algo que los acompañe, así como en el caso de los periodistas, pero al igual que la crisis que experimentan los profesionales en estos tiempos líquidos, como diría Bauman, pues es sumamente difícil mantener la credibilidad. De hecho, le hago este planteamiento para preguntarle cómo logró o cómo ha logrado hasta ahora mantener esa imagen de pulcritud, de coherencia o de neutralidad, porque voy a poner un ejemplo, y no es algo que quiera dar por hecho el caso, pero tenemos, por ejemplo, en Rosario Espinal, una politóloga muy conocida, personas que la tildaron de PLDista, de PRMista, dependiendo de las posiciones, así como otros politólogos, pero en el caso de usted no ocurrió esto, al menos en este proceso electoral, y se siguió viendo como una persona ecuánime. ¿Cómo se logra eso, profesor? Bueno, lo primero que te debo decir es que quizás Rosario cometió algunos errores conceptuales porque Rosario no es politóloga. Ok. Rosario es socióloga, una de las sociólogas más brillantes que ha tenido este país, una de las mujeres más cultas y que mejor conoce las ciencias sociales. Pero el enfoque sociológico con relación a la política puede cometer, o sea, puede llevarte a cometer errores, como analizar muchas veces los patrones de las clases sociales en función de un desempeño histórico. Aquí eso traicionó en gran medida algunos análisis politológicos, ¿por qué no decirlo? Yo soy un politólogo al 100%. Yo lo que me concentro es en el entramado de las relaciones de poder. Okay. Para mí el poder es lo fundamental en el análisis politológico. Para mí los actores, las personas, son circunstanciales. Por eso usted ve que yo nunca hablo de personas, nunca hablo de candidatos. Yo sencillamente hago un análisis que se concentra fundamentalmente en el desenvolvimiento, en las características que van matizando las relaciones de poder. Bueno, y con esto... Eso me permite no tener que hablar de personas, denigrar a nadie, no, tampoco es parte de mi naturaleza, yo soy muy respetuoso de los demás. Ahora, claro, yo tuve reacciones adversas porque yo hice proyecciones y predicciones que no le simpatizaron a muchos. Por ejemplo, yo dije para estas elecciones, si la abstención supera el 50%, vamos a una segunda vuelta. Y fíjese a ver, Luis Abinader Corona gana por un 2 puntos, o sea, sobrepasa el 50% por 2.56. Si se hubiera producido una abstención de 45%, de 47%, hoy en día la historia fuera diferente. El más bajo porcentaje, superando el 50+1, desde Hipólito Mejía, que gana con un 50 y tanto, si no mal recuerdo. Bueno, no llegó al 51. Bueno, 49 y algo. Recuérdese que Danilo se retiró. Sí, así es, para la segunda vuelta. No consiguió el apoyo de Joaquín Balaguer. Así es. Ahora, Luis Abinader, en términos del universo electoral, yo creo que es el primer presidente electo con el 28% de la favorabilidad del voto. A final de cuentas, la cantidad de votos, ese 52.56 de Luis Abinader, en términos del universo de votantes, era el 28. Bien. Profesor, a propósito entonces de este gobierno que inicia Luis Abinader, 16 años fuera del poder, el PRM, previamente PRD, usted es experto en seguridad ciudadana y uno de los mayores reclamos en los últimos años fue la inseguridad ciudadana, pero al parecer otros problemas, otros enfoques han concentrado la atención de la opinión pública en este mandato de Luis Abinader y el PRM, pero parece que no heredó el problema de la inseguridad ciudadana, o al menos la percepción no ha tenido continuidad en este sentido. ¿Qué usted entiende que ha pasado para que este muerto no se les restregue en la cara al gobierno de Luis Abinader, al menos hasta ahora? Bueno, lo que pasa está, debo aclararle dos cosas. Aquí hay una confusión con el tema de la inseguridad ciudadana. Aquí hay una visión equivocada. En República Dominicana, al día de hoy, tenemos más muertos por violencia sistémica que por delitos. Óigase bien, ¿eh? Sí, claro, interesante. En República Dominicana, el 64 al 66% de los homicidios que se cometen por conflictos sociales, por violencia de género, por violencia intrafamiliar.
Y muchas veces no se entiende que eso es violencia sistémica. Eso no es seguridad ciudadana, eso es violencia sistémica social que produce muchas muertes. Y eso tiene obligatoriamente que ser abordado desde un punto de vista diferente al de la seguridad ciudadana. Ahora, ¿qué sucede en nuestro país? Que el tema de la seguridad ciudadana se ha ido complicando, porque ahora el tema de la inseguridad ciudadana está estructurado dentro de un cóctel mucho más complejo, donde el crimen organizado ha tenido la capacidad de disminuir la violencia delictiva, porque las estructuras del crimen organizado hoy en día se han apoderado de los barrios de República Dominicana. Sí, terrible, terrible. Con una economía sumergida que se mueve a través de los puntos de droga. O sea, ha sido una nueva estrategia del crimen organizado que los ha llevado incluso a hacer el propio trabajo del Estado, asistencia social, disminución de la violencia delictiva. Claro, la pandemia puede romper este esquema y en poco tiempo podemos volver a la violencia del crimen callejero, que es el crimen de ratería, el máximo crimen. Y indiscutiblemente que eso hay que irle dando seguimiento. Ahora, ¿qué sucede? Que todo el mundo hoy en día está volcado en la pandemia, todo el mundo está volcado en la supervivencia, porque aquí estamos hablando de programas de recuperar el país, pero no nos estamos dando cuenta que hay un sector de las capas medias que ha sido sumamente golpeado por la pandemia. Ya nosotros andamos con un impacto en términos económicos de la pandemia que ha suprimido más de 1 millón de empleos. Y algo si consideramos que en las cifras oficiales tenemos 500.000, pero en República Dominicana el 54% del empleo es informal. Y así ahí es. podríamos añadirle otro 1 millón de personas. Y algo que nos preocupa a todos, profesor, una vez se haya cumplido el plazo de las ayudas sociales durante la pandemia, enero, tenemos la preocupación, ¿aumentarán esos índices delictivos comunes, como se les conoce? A partir de enero, hay ese temor. Que esto va a tener un impacto, claro. Los que se dedican a la criminalidad no son personas que trabajan ni formal ni informalmente. Lo único que ellos se nutren de alguna medida de las vías formales de la economía y de las vías informales y van a ser impactados en sus ingresos. Y esto puede desatar una ola de violencia delictiva de magnitudes inenarrables. Profesor, ya tenemos que ir terminando, nos están haciendo señas, pero quiero hacerle 2 preguntas para que me las resuma lo más brevemente posible. El tema, o por lo menos la indignación que hay en las bases del PRM con que Luis Abinader está pues favoreciendo con nombramientos a familias exclusivas, ¿podría pasarle factura a Luis Abinader durante la búsqueda de un segundo periodo? Y de hecho, ¿piensa usted buscaría desde ya el presidente Abinader una reelección con la favorabilidad de la Constitución actual? Y lo segundo es, ¿cuál es el manejo que tendrá el presidente Abinader con esta división de relaciones entre los Estados Unidos y China, que se presenta para nosotros como un problema, ¿no? Bueno, voy a comenzar por la última pregunta. Luis Abinader tiene que hilar fino, tejer fino con relación al enfrentamiento que se está produciendo entre China y Estados Unidos, porque República Dominicana es un pequeño país y no puede meterse en la pata de 2 caballos que están enfrentados, poderosos, porque podría quedar pisoteado. ¿Cómo se ha manejado hasta ahora con eso? Bueno, yo creo que Luis Abinader ha ido tratando de implementar una política, aunque no lo suficientemente equidistante para colocarse al margen de esa situación. República Dominicana, en la reciente elección del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, votó a favor de que Estados Unidos por primera vez ocupara el liderazgo de esa organización. Es mucho que decir. Eso da una señal de compromiso y favorabilidad a
sumándose a la política norteamericana en la región. Por vez primera, desde 1959, que fue la fecha en que se fundó el BID, el BID está ocupado hoy en día en su principal órgano de dirección por un norteamericano. Y eso no ha caído muy simpático a nivel de los demás gobiernos, pero este gobierno ya está dando señales de adherirse y de postrarse a los pies de las políticas norteamericanas. Y esto lo puede conducir a verse enfrascado en un enfrentamiento de gigantes que podría producir graves daños a la economía dominicana y a su proyección en términos internacionales. Profesor, me están haciendo señas, debemos despedirnos. ¿Cree que buscará la reelección el presidente Abinader? Brevemente. Falta mucho para eso, pero como se perfila, a menos que se reproduzca o se produzca una reconfiguración de la oposición, tendría muchas facilidades. Lo único que no creo que sería tan exitoso, porque creo que ya de aquí a 4 años el mito se puede haber desvanecido. Muchas gracias al profesor, politólogo, experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou Suazo, por acompañarnos en la Conexión X de hoy. Nos robamos unos cuantos minuticos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por permanecer en sintonía. Estuvo con ustedes Luis Manuel Flores.